Dios les bendiga, hermanos, que la gracia, el amor, la misericordia, la bendición de Dios repose sobre sus hogares y que podamos en este momento disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable, para que el Señor se glorifique sobre nuestras vidas y descienda con su Santo Espíritu dándonos sabiduría, entendimiento y la bendición de poder disfrutar cada vez más de su palabra santa y poderosa. Vamos a orar y entregarle al Señor este momento que es de bendición para nuestras vidas, que es de gozo, que es de alegría. Siempre debe haber alegría cuando nos llegamos a la palabra del Señor. Padre, muchas gracias, oh Dios de los cielos, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo amado Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos redención, Señor. Gracias, Padre, por ser, oh Dios de la gloria, el labrador, el que nos limpia, Señor, por ser, oh Dios de la gloria, el que nos bendice cada día más, y por Jesucristo, tu Hijo, Señor, que es la vida. Oh Dios de la gloria, y que separados de Él, nada podemos hacer. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu nos aliente, que tu Santo Espíritu nos sustente, que tu poder y tu gloria, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Allí vamos a leer los versículos del 1 al 12, es un pasaje muy conocido, muy hermoso, de mucha enseñanza, y además vamos a leer el versículo 16, versículos del 1 al 12 y el versículo 16. Y vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Gloria al Señor. El aposento alto, la fiesta de la Pascua, la cruz que se acercaba, la urgencia de preparar a los discípulos, todos estos constituyen el escenario de este incomparable discurso de despedida que Jesús pronuncia y que recoge aquí Juan en estos capítulos del 14 al 16. Durante este discurso el Señor presentó un desafiante mensaje. Colocó allí como ejemplo la vid y los pámpanos, que pudo haber sido inspirado en muchas cosas. Tal vez fue el fruto de la vid que se usó en la cena del Señor. Puede ser que estos viñedos, estas parras,
crecían a un lado de la casa y podían verse por la ventana. Pero en todo caso era algo con lo cual los discípulos de Jesús estaban familiarizados. Y usó esta figura de la vid porque obviamente era una figura que ellos podían entender fácilmente. Pero cuando nosotros vemos aquí y tratamos de pronto mirar por qué el Señor usó esa figura, lo más importante es que miremos qué era lo que el Señor quería lograr con esta ilustración. Dentro de pocos días, Él dejaría la tierra, sus discípulos tendrían que llevar a cabo la obra que Él les había de encomendar y que además les había estado instruyendo durante 3 años. Y necesitaban entender, obviamente, cómo podían realizar eso. Y estas palabras podemos ver que fueron expresadas originariamente a los discípulos y tuvieron un significado especial para ellos. Pero obviamente la esencia de ese mensaje que se recoge en estos versículos del 1 al 12 y el 16 también se aplica a nosotros. Nosotros no podemos decir que solamente le habló a los discípulos, no. Nos habló a nosotros también como discípulos contemporáneos de ese mismo Cristo Jesús que estuvo aquí hace 2000 años. En estos versículos nosotros vemos 3 grandes temas que se pueden observar aquí. La importancia de guardar los mandamientos de Dios. Podemos mirar también la necesidad de llevar fruto para Dios y también el permanecer en el amor de Dios. Pero básicamente nosotros nos vamos a centrar en el segundo de esos temas. Vamos a mirar y vamos a observar la necesidad de siempre ir llevando fruto, la necesidad de llevar ese fruto y en un aspecto en particular de ese llevar fruto, ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros como sus hijos, como sus discípulos contemporáneos, como decíamos? Entonces vamos a desarrollar ese tema pensando en eso, llevando fruto. Lo primero que podemos tratar aquí es la realidad de llevar fruto. Esa es la realidad. Todo el pasaje, oiga bien, todo el pasaje tiene una idea subyacente. Es que los pámpanos o las ramas o cada una de las partes tienen un propósito. Y ese propósito es llevar fruto, como nos lo dice en los versículos 2, en el 4, en el 5, en el 6, en el 8. Nos dice esa palabra. Y el labrador no puede justificar la existencia de una rama que no cumple ese propósito. Y en vista de que hay ramas que no fructifican y que esas ramas pueden tomar el sustento de las ramas que sí están llevando fruto, pues ¿qué hace el labrador? Las corta, las tira al fuego y son quemadas. Del mismo modo, aquí nosotros debemos de entender, y los discípulos también que debían de entender, que como seguidores de Cristo tenemos un propósito, y ese propósito es llevar fruto. Y cuando nosotros llevamos fruto, nos dice el versículo 8, que en esto es glorificado el Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Llevar fruto, entonces, no es un asunto opcional, no es una adición a otras actividades cristianas. Llevar fruto es como ese propósito mismo, es precisamente lo que sugiere seguir a Cristo. Si no llevamos fruto, perdemos nuestra razón de ser como cristianos. Pero también nosotros podemos entender aquí que el Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto. Es muy importante eso. Y lo podemos contemplar en la manera en que Él tiene cuidado especial en aquellos que llevan fruto. ¿Por qué? Porque limpia a los que llevan fruto con un propósito. ¿Cuál es el propósito que nos dice aquí? Nos dice en el versículo 2. Lo limpia para que lleve más fruto. El Padre no quiere
más ramas en la vid simplemente. Él no quiere simplemente que esté llena de ramas. Él está buscando ramas fructíferas, ramas que llevan fruto. Y nosotros podemos entender aquí qué es lo que el Señor le estaba diciendo y qué es lo que nos dice a nosotros. Y es que una vida cristiana sin cambio es una vida sin fruto. Los cristianos con fruto, pues podemos decir que son cristianos apasionados, que rechazan un llamado masivo. Nosotros tenemos un dicho que dice que a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Muchas veces nosotros nos dejamos enredar por las corrientes, las modas, lo que hay en el mundo y seguimos la corriente. La corriente de este mundo que está diciendo hoy en día que es suficiente con ir el domingo al templo, que es suficiente con sentarnos allá en una silla, que es suficiente con cantar, con escuchar allí un mensaje, luego regresar a la casa y olvidarnos de todo hasta el próximo domingo, y el próximo domingo entonces volvemos y repetimos la rutina. Pero no, eso no es así. Mire, mi hermano, el propósito del pámpano es llevar fruto. Hay muchos usos para las hojas de parra, pero las personas que cultivan estas viñedos, estas viñas, no lo hacen para ver esas hermosas hojas. Ellos se toman la molestia de plantar, regar, atender, abonar, limpiar. ¿Para qué? Estos viñedos, ¿para qué? Para poder disfrutar del fruto. Y en un sentido, nosotros podemos decir que el fruto está representando el carácter cristiano, está representando todo lo que nosotros somos. La obra de Dios en nosotros y nuestra conexión con Él debe ser evidente por el fruto. Oiga bien, la obra de Dios en nosotros, pero también nuestra conexión con Él se debe evidenciar en el fruto. Y tal vez por los muchos frutos que damos. El fruto también está implicando una reproducción inherente, obviamente, porque el fruto se da para que la planta pueda reproducirse. Virtualmente, cada pedazo de fruto tiene semillas en él. Tiene esa semilla el propósito de reproducir más fruto, más semillas iguales a él. Entonces, el fruto también sería que nosotros podamos reproducir ese mensaje que hemos recibido. Pero para ponerlo más fácil, podemos decir que el fruto es una vida cristiana centrada en Cristo, una vida a la que hemos muerto a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros, una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente o a la familia. Una vida cuyo tema central, cuya prioridad principal, cuyo propósito principal es Dios. Y entonces el Señor aquí está hablando de la realidad de llevar ese fruto. En segundo lugar, nosotros encontramos aquí la relación con quien posibilita llevar fruto. Oiga bien, la relación con quien posibilita llevar fruto. La idea principal de la enseñanza que el Señor quería entregarles sobre llevar fruto es que separado de Él no podemos hacer nada. El versículo 4 comienza precisamente con esas palabras: permaneced en mí, permaneced en mí. La única manera como la rama puede mantenerse viva es permaneciendo adherida a la vid. No importa cuánto haya crecido en el pasado, no importa cuán grande, cuán larga sea ella, no importa cuán verde o saludable parezca, no. No importa si es hermosa, si es atractiva. Si la rama no está adherida a la vid, pues está muerta. Oiga bien, está muerta. Lo mismo puede decirse en nuestra relación con Cristo. Es esencial para nuestra vida.
Es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Mi hermano, es esencial que nosotros estemos adheridos, pegados, unidos a Él. Nosotros somos bautizados en Él somos nuevas criaturas, todas las bendiciones espirituales se tienen en Él y en Él tenemos redención cuando estamos unidos a Él. Eso nos lo dice el apóstol Pablo. En cada una de sus cartas nos dice que nosotros tenemos ese bautismo, que recibimos las bendiciones, que estamos en esa posición privilegiada. Pero también, obviamente, nosotros tenemos que compartir esa palabra de Dios. Llevar fruto también es compartir esa palabra. Nosotros tenemos a veces un problema y es que no estamos ganando almas como deberíamos. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Pues porque no estamos dando a conocer nuestra fe, ¿sí? Y esto nos podría tratar de explicar por qué. Pues porque no estamos creciendo espiritualmente, porque no estamos viviendo una vida cristiana de verdad, porque no somos fieles a veces para congregarnos o para buscar del Señor. En este tiempo, a pesar de que se preocuparon y todas las iglesias se preocuparon en la época de pandemia, cuando no podíamos congregarnos, de enviar sus mensajes devocionales, como se hizo aquí en la iglesia, de siempre enviar mensajes, de llevar devocionales. Sin embargo, hay muchas personas que no volvimos a saber de ellas, hay personas que no volvimos a darnos cuenta de ellas y se les llama y ya no contestan o simplemente no se dejan comunicar con nosotros. Y es muy tremendo porque uno piensa, bueno, ¿por qué pudo haber sido esto? ¿Por qué? Pues simplemente ahí está la respuesta. Porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él vamos hacia una muerte. Separados de Él vamos perdiendo ese fruto. Miren, nuestra relación con Cristo, cuando no es la apropiada, entonces va perdiendo esa intensidad y esa bendición que debe haber en nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, cuando dice, el que permanece en mí, ahí en el versículo 5 nos dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si la relación con el Señor es apropiada, vamos a llevar fruto. Si la relación con el Señor no es la apropiada y simplemente, pues como no había congregación, el congregarnos allí, sino solamente virtualmente, pues entonces eso provocó que muchas personas no tuvieran esa adecuada relación con el Señor. Yo le invito para que vuelva usted a buscar del Señor, si ese es el caso suyo, para que comience ya a buscar la manera de congregarse, obviamente, teniendo mucha precaución, pero tenemos que volver a tratar de tener esa comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que es clave, la relación. La relación. Es importante, la relación. ¿Y qué clase de relación tenemos con el Señor? ¿Qué clase de relación tenemos con Él? Aquí, en estos versículos del 1 al 12, hay algunas verdaderas y serias afirmaciones acerca de las consecuencias de no llevar fruto. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nos está diciendo aquí. Este pasaje, sin embargo, no dice que vamos a ir al infierno o que vamos a estar allí, pero que nos está diciendo que si van a haber consecuencias nefastas, ¿sí? Nos está diciendo que si perdemos esa relación apropiada con el Señor, pues no vamos a poder tener fruto. También en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arderá, ¿sí? Entonces, observe
mi hermano, que es importante que nosotros nos acerquemos al Señor para evitar esas consecuencias. Es importante que nosotros no perdamos esa conexión con el Señor. Hay un programa que está en un canal de noticieros que llama Conexión Vital. Yo podría decir que la conexión con el Señor es una conexión vital. Es una conexión vital. Mire, mi hermano, es necesario, es importante, es un requerimiento muy importante que nosotros tengamos esa conexión con el Señor, que nosotros le busquemos, que nosotros comencemos nuevamente a vivir esa vida como la vivíamos antes, que nosotros comencemos nuevamente en ese deseo de estar en la presencia del Señor, en ese deseo de adorarle, en ese deseo de buscarle. No podemos permitir que nuestra conexión vital se pierda. No podemos permitir que nuestra conexión vital se acabe. No podemos permitir que esa conexión que es con el Señor, hermano, se termine. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, no vamos a llevar fruto. Separados de Él, no nos espera sino solamente que seamos quitados y echados al fuego. En tercer lugar, también en este pasaje nosotros vemos los requisitos para llevar fruto, ¿sí? Entonces, hemos visto la esencia de llevar fruto, que es una relación apropiada con esa vid verdadera. Y podemos mirar, mi hermano, algunos requisitos prácticos para llevar fruto. Algunas personas pues no están muy, digamos, familiarizadas con esto, mi hermano, porque tienen de pronto muchas dudas o no saben qué es dar fruto. Entonces, nosotros en este pasaje no nos dice a nosotros, o mejor, nos dice a nosotros muchas cosas importantes sobre los requisitos para que nosotros podamos dar fruto. Y aquí vemos 4 en especial. En primer lugar, debemos de tener un espíritu obediente. Oiga bien, debemos de tener un espíritu obediente. Lo primero que nos dice aquí es que Dios es el labrador. En el versículo 1 dice, mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el dueño de la viña. Él es el dueño de la viña. Y Él poda también las ramas, incluso las ramas fructíferas, ¿sí? Y esas ramas fructíferas, pues nos está hablando de que nosotros, si todos nosotros tenemos algunas actitudes que deben ser podadas, ¿sí? Pero en cada una de estas cosas hay algo que sobresale y es que yo debo ser obediente a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo en el versículo 10 el Señor dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos dice en el versículo 10. Hay que tener un espíritu de obediencia, un espíritu para guardar esos mandamientos, para que nosotros guardemos esos mandamientos. En segundo lugar, hay que tener un deseo de aprender, de estudiar, ¿sí? Observen que en el versículo 3, el Señor les dijo que ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Les dice en el versículo 3, ustedes están limpios. ¿Qué es lo que los ha limpiado? La palabra que Él les ha hablado. La palabra limpio, cuando se mira allí en el contexto, tiene un mismo significado que la palabra podar o quitar. En el sentido del griego, proviene de ese mismo verbo. Y entonces, una de las herramientas que Dios utiliza para podar es precisamente la palabra de Dios, la palabra del Señor. Mire, en el versículo 7, Él le vuelve y le dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
hecho. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Mira, hermano, es esencial el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea una realidad el llevar fruto. Es esencial. El estudiar la palabra nos permite ganar almas. El estudiar la palabra nos permite vivir una vida diferente. Si yo realmente conozco la palabra, también, hermano, va a nacer en mí un deseo de darla a conocer. Y si yo la doy a conocer, entonces siempre habrá un deseo de aprender más de ella. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos dando a conocer la palabra del Señor, siempre salen preguntas y la gente pregunta. Y entonces, cuando yo veo que la gente pregunta y si yo no sé de pronto esa respuesta, pues inmediatamente yo tengo ese deseo de aprender más. Pero también se requiere para que nosotros, dentro de esos requisitos para llevar fruto, se requiere un corazón comprometido, ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de comprometernos. ¿A qué? A permanecer con el Señor. Mire, en el versículo 5, el Señor le dice, el que permanece en mí. Y el versículo 7 vuelve y repite, si permanecéis en mí. Y es muy importante ese versículo 7, porque nos dice que si permanecéis en mí, vamos a recibir muchas bendiciones. Vamos a ser oídos en la oración. Mire, mi hermano, podemos notar que nuestra relación con el Señor es en muchos aspectos como la de las ramas con la vid. Y hay un aspecto en el que la comparación de pronto no se sostiene. Las ramas no tienen elección en cuanto a permanecer o no permanecer adheridas a la vid, pero nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos esa elección. Podemos nosotros elegir si permanecemos o no permanecemos en esa vida. Y por último lugar, también aquí este pasaje nos da una hermosa enseñanza sobre los resultados de llevar fruto. Miremos algunos resultados positivos de llevar fruto. En los versículos 5 y en el 8 nos dice que nosotros vamos a crecer espiritualmente, que seremos limpiados, que vamos a tener mucho valor. Entonces, ese es un resultado positivo de llevar fruto. En el versículo 7, maravilloso, la última parte, nos está hablando de que nuestras oraciones van a ser contestadas. Mire bien, nuestras oraciones serán contestadas. En el versículo 8 nos dice que nuestro Dios será glorificado. Y obviamente tenemos que recordar que la viña es de Él, que Él es el labrador. Pero cuando las ramas llevan fruto, pues Él es glorificado. Y entre más fruto produzca. Yo he visto personas que han cultivado unos productos demasiado bonitos, demasiado grandes, y salen con ese producto. Aquí está la yuca más grande del país, se cultivó en tal parte. Aquí está esta fruta grande, aquí está este aguacate el más grande del país, aquí está esta fruta que se cultivó, aquí está el mejor café del mundo. Ese café que hace, y la persona, aquí en el Quindío, por ejemplo, hay muchas personas que han sacado café, que han ganado premios internacionales y posan allí en sus cafetales, mostrando con orgullo, mostrando allí con mucho orgullo ese producto que han obtenido de ese cultivo, de esa siembra. Así el Señor es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Pero también aquí está diciendo en el versículo 8, también que y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros damos fruto,
también demostramos que somos verdaderamente discípulos del Señor. Y en el versículo 11 nos dice que también tendremos gozo. Dice, para que mi gozo esté en vosotros. Estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Pero también para que se salven almas. No solamente las nuestras, sino la de otras personas. En conclusión, mi hermano, en conclusión, hay un gozo y hay una satisfacción que va de la mano con el dar fruto. Y ese gozo y esa satisfacción cada vez es más perfecta y abundante. Oiga bien. Y eso es compartido con el pámpano. El pámpano comparte el gozo con el labrador, porque es el deseo del pámpano, ese llevar fruto cada vez más perfecto y abundante, para que el labrador sea glorificado. Llevar fruto abundante es un llamado que hay para todos los creyentes. Es un llamado. Pero también hay una promesa del Señor para con ellos, con cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Y de esa manera somos discípulos del Señor. Mire, mi hermano, qué importante lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Hay una realidad sobre el llevar fruto. Hay una relación con quien posibilita llevar fruto. Hay un requisito para llevar fruto, pero también los resultados de llevar ese fruto. Qué bendición que nosotros entendamos esto sobre la necesidad, la bendición que hay en llevar fruto. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Muchas gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos muestras a través de ella, pero también por ese llamado que nos haces, Señor, para que nosotros llevemos fruto. Para que no nos separemos de ti, oh Dios. Así como dice esta palabra, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y eso es, Señor, algo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Solamente en ti hay bendición, solamente en ti hay redención, solamente en ti hay vida eterna, solamente en ti hay delicias a tu diestra para siempre. Solamente cuando permanecemos en ti podemos orar, Señor, y sabemos que esa oración será escuchada. Por eso, Señor de la gloria, colocamos esta palabra para bendición de tus hijos, para que tú te glorifiques, Señor, y levantes en cada uno de nosotros esta palabra, que es para honra, gloria y bendición de tu nombre, Señor. Ruego, Señor, para que tu Santo Espíritu llene cada hogar, llene cada vida, que cada casa, Señor, sea ministrada en el poder y la grandeza de tu presencia. Que cada vida, Señor, sea ministrada por el poder tuyo y tu gloria se magnifique sobre cada uno de nosotros. Entregamos, Señor, nuestras vidas para bendición, para alabanza, para honra, Señor, tuya, para darte a ti la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres grande y maravilloso, y en ti, Señor de la gloria, encontramos toda bendición y toda alabanza para tu gloria. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, por las peticiones, por cada necesidad, Señor. Oh Dios de la gloria, para que tú levantes al que está enfermo, para que tú te glorifiques sobre el necesitado, para que tú bendigas, Señor de la gloria, cada hogar y cada vida. Para que tu iglesia, Señor, sea bendecida y cada uno de nosotros, cada día más y más, deseemos buscarte en alabanza y en adoración, y
que llevemos fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor sea llenando su vida de todo gozo, de toda bendición, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.